Bien, ya está en la línea con nosotros Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glass, y hablaremos justamente sobre la situación política del ex vicepresidente. Muy buenos días, doctor Franco Loor. Bienvenido a la mañana en RTP. Buenos días, gracias por la entrevista. Doctor, hablemos justamente de este pedido que ya se ha formalizado y que está analizando la Embajada Mexicana em, de asilo. Esto frente al pedido que ha hecho la Fiscalía. ¿Cuáles son las probabilidades de que Jorge Glass obtenga este asilo por parte de la Embajada Mexicana? Esto tomando en cuenta que sería netamente una decisión política. Bueno, la decisión del gobierno mexicano en el evento de que se le conceda el asilo diplomático y político al ex vicepresidente Jorge Glass no es una medida política, es una medida jurídica que se enmarca dentro del derecho internacional público, porque Jorge Glass va a articular, va a presentar la solicitud de asilo diplomático basado en documentos legales de la OEA, Organización de Estados Americanos, quien tiene dentro de su etos legislativo a la Convención sobre Asilo Diplomático, que nació en la 10ª Conferencia Interamericana realizada en Caracas, Venezuela, en marzo de 1954, donde en su artículo 3 se establece que eh, en los delitos comunes y en los tribunales ordinarios que alguien esté, digamos, de una u otra manera sentenciado, pero que esos hechos motivan la solicitud de asilo, revistan claramente carácter político, el Estado asilante podría, en base a la documentación que se presente, es decir, las pruebas que deben presentarse, podría conceder el asilo. Y el Estado territorial, esto es el Ecuador, tiene la obligatoriedad, esa es la palabra que utiliza la Convención sobre Asilo Diplomático, tiene la obligatoriedad de conceder el correspondiente salvoconducto para que justamente la persona perseguida pueda tener garantías de su traslado al país asilante. Ahora, es verdad que la Convención de Caracas establece, o por lo menos en nuestra lectura, y de juristas que hemos escuchado ya por el caso Duarte hace tiempo, que permite al Estado vacilante definir bajo su criterio y solo su criterio si ha habido una persecución política que justifique asilar al solicitante. La cuestión es que, como no estamos hablando con la Embajada de México, sino con alguien de la defensa del señor Jorge Glass, toca preguntarnos, en honor a la verdad, porque ya el Ecuador no puede intervenir mucho, pero en honor a la verdad, ¿es y por qué, bajo qué argumentos el señor Jorge Glass un perseguido político? Vea, la persecución política no solamente contra Jorge Glass, sino contra Rafael Correa y los dirigentes del gobierno de Rafael Correa, empezó el año 2017 en el gobierno de Lenín Moreno, cuando Jorge Glass fue sentenciado en diciembre de 2017 por el delito de asociación ilícita con una ley derogada, violándose el principio de favorabilidad que si se le aplicaba hubiera sido sentenciado con 5 años de prisión. Y no se lo hizo y se le puso el código anterior, se le puso 6 años, porque si se le hubiera aplicado el principio de favorabilidad de acuerdo con el COI, le hubieran puesto 5 años y él se hubiera beneficiado con la suspensión condicional de la pena. Eso, claro, nosotros hubiéramos reclamado, hubiéramos impugnado, hubiéramos apelado, porque una persona inocente que no se le tuvo ninguna prueba, ningún soborno, nadie probó ningún soborno, solamente fue un dicho, un decir del señor Concienzado Santos de Odebrecht, en la cual la fiscalía le dio plena credibilidad, sin contrastar, sin confirmar, nadie acusó a solamente Odebrecht. Es como ahora, la fiscal dice, todos los chats que ha publicado del teléfono de Norero y los ha contaminado, violándose todo a principio de custodia de la información, los publica en la página web y los da por ciertos, cuando todos esos chats
del caso Norero, este caso Metástasis, tienen que ser verificados, tienen que ser contrastados para saber si es verdad o no. Pero ella da por cierta esa información y ya los hace culpables a todos. Caso Odebrecht en Brasil, que también tocaba a la hora otra vez presidente Luis Ignacio Lula da Silva, se cae porque los sistemas de mensajería del señor Concienzado y todos sus viles compinches, al final se determinó en una corte que fueron manipulados por la justicia de manera equivocada, que no se les dio correcta custodia, después equivocar los términos técnicos, pero no se determinó que eran falsos, solamente que no eran válidos y se terminó anulitando el proceso. Eso también puede pasar en el Ecuador, pero ante el juicio del público, de la gente, no es una prueba de que los mensajes en sí sean falsos, solamente que una corte no puede considerarlos en el proceso. Y esas son dos cosas distintas. A ver, lo que no puede considerar una corte penal dentro del proceso es porque carece de legitimidad. Y si carece de legitimidad, por supuesto, es una prueba inexistente. Y eso pasó en Brasil y debe pasar en el Ecuador. Pero no solamente eso, hace pocos días en el caso de Brecht, porque usted me pidieron por qué es político, es una historia. El señor Dalo Bucarán acaba de declarar hace menos de un mes, el abogado ex asambleísta Dalo Bucarán Pulley, que él entregó un pendrive y que habló con Moreno para inculpar justamente a Jorge Glass. Y él en un acto muy importante de su vida, un arrepentimiento que yo lo considero sincero y muy noble por parte de Bucarán, se arrepiente y dice que él fue utilizado por Moreno entregando ese pendrive, y en el pendrive, famoso pendrive, ya el perito Fabián Hurtado, dentro del proceso, dijo que era un pendrive que había sido manipulado y base a eso fue sentenciado Jorge Glass, sin ninguna prueba realmente legítima. Y el pendrive, ¿dónde está? Le preguntaron en la fuente, porque el pendrive es un aparato en el cual tú sacas la información de una lacto, de una computadora. Lo había tirado, no había la fuente que originó la información del pendrive. Y lo que tenía el pendrive todo era manipulado. Ahora es fácil. Usted con mi voz, ahora con la inteligencia artificial, en esa época ya había todo esto, un pendrive puede ser manipulado. Si con la voz usted le puede decir, para sacar exactamente su voz con inteligencia artificial y lo pueden hasta condenar, lo cual es un absurdo, ¿no? Pero, Vea, Franco, pero no solamente eso, después viene el caso Soborno. Usted señala que no son creíbles los dichos del señor Conceizao, exfuncionario de Odebrecht. ¿Ustedes han tomado acciones legales personales contra él? Vea, en Brasil, eso fue ya declarado nulo, totalmente nulo. Pero ¿Y cómo es ustedes, posible en el caso de Brecht, afectado directamente los dichos de él, en el caso de Brecht, legales? al supuesto corruptor que es Conceizao Santos, el fiscal de esa época, doctor Carlos Vaca, se abstuvo de acusarlo cuando dijo, no, es que el señor Odebrecht en Brasil ya está siendo procesado y ha sido sentenciado. Eso por los delitos allá, pues. Si yo estoy en el Ecuador, cometo delitos aquí, voy al Perú y cometo delitos en el Perú, voy a Estados Unidos y cometo delitos en Estados Unidos, en cada país me procesan penalmente y me pueden sentenciar si eso se permite. Aquí los supuestos delitos de la asociación ilícita, él era supuestamente el corruptor y no fue aquí en el Ecuador caso único en el mundo, no fue ni siquiera procesado penalmente. Es decir, prueba de la persecución política que hubo, y por eso nosotros pensamos que en su momento, en un recurso de revisión o a nivel internacional, en ese caso de asociación ilícita, Jorge Glass tiene que ser nulitado ese proceso. Después viene el caso Soborno, donde Glass y Correa fueron sancionados por influjo psíquico. Otra payasada, otra cuestión totalmente fraudulenta, como el cuaderno Hello Kitty, que fue elaborado en 30 minutos en un vuelo de Quito a Guayaquil. Pero todo eso, después viene la nulidad del caso Singue. La fiscalía continúa con la persecución contra Jorge Glass, y ahora está el tema de la reconstrucción de Manabí, donde justamente Jorge Glass formaba parte de un comité de reconstrucción que no tenía facultades para asignar fondos. Y ya la fiscal terminó la investigación. ¿Y qué pasó el viernes pasado? Manda un oficio
al comandante de la policía para que Glass sea retenido, inmovilizado y sin esposas y sea conducido a la fiscalía. Cuando ella ya precluyó la etapa de investigación porque ella pidió fecha y día a la Corte Nacional de Justicia y el doctor Rivera, juez nacional, al revisar el tema, envió toda la documentación a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional sea quien determine si procede o no el proceso penal contra Jorge Glass, porque supuestamente los hechos fueron perpetrados cuando Glass, el año 2015, era vicepresidente del Ecuador. Entonces, todo esto configura una acción de persecución política. Y a todos los jueces que ahora por este escándalo han intervenido porque le dieron un visto, todo juez que haya despachado un habeas corpus a favor de Glass, lo han metido preso. Es decir, una evidente... Tienen un historial, doctor, tienen un historial muy aparte de los temas de Jorge Glass. Entonces, no son jueces que no hayan estado ya a la vista de la judicatura de los periodistas y de la sociedad. Y permítame, yo conozco profesionales del derecho muy respetables, apolíticos o desinteresados por la política, que a estos jueces los conocen de muy mala fama. Entonces, que no es que simplemente por haber estado involucrados en los habeas corpus de Glass van presos o pierden el cargo. Todo lo que le estoy diciendo a todos los jueces, creo que son dos, en la cual han despachado a favor de los derechos de Jorge Glass, se van presos. Yo no sé si esos jueces estén contaminados con el narcotráfico, eso es otra cosa. Y la fiscal llegó a decir hace 3 días en Teleamazonas, llegó a decir que Salcedo y Glass habían pagado $250,000 al juez Caripayo. Eso es totalmente falso. Glass ni conoce al señor Salcedo, para nada. Entonces, mire, la fiscal general está haciendo una campaña política en todo este caso. Ella será candidata a la presidencia en 2025. Eso ya lo sabemos. Pero mire, una de las fundamentaciones que vamos a hacer, justamente que se está haciendo ya para la solicitud de asilo diplomático a favor de Jorge Glass, es que ya hay intervenciones, por ejemplo, el año 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar que sigue vigente, pero que no ha sido cumplida ni observada por el gobierno ecuatoriano, donde la comisión dictó esta medida cautelar para precautelar la vida de Jorge Glass. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra también el año 2021 se pronunció a favor de Jorge Glass, indicando que su vida corría peligro en las cárceles del país. Todos sabemos, y por eso es que todos sabemos que las cárceles no las maneja el Estado. Lo que hizo el viernes, querer retener a Jorge Glass y que motiva justamente esta escalada política de ensañamiento contra él por parte de la fiscal y que motiva que él ingrese como huésped a la embajada mexicana en Quito, hace esto un entorno de político y se inserta justamente en la legislación internacional al respecto. Una vez que se presente este asilo, esperemos que el gobierno de México, siempre fiel a su tradición histórica de conceder asilo a los perseguidos políticos, pueda a examinar la documentación que se va a presentar y que también el gobierno mexicano pedirá al gobierno ecuatoriano toda la información necesaria y una vez que y ojalá se conceda el asilo, y de ser así, el gobierno ecuatoriano tendría forzosamente la obligatoriedad de conceder, digamos, el salvoconducto, así que dice la ley. Según la Convención de Caracas, así es. Sí, así debería de ser. Eso es en el ideal, gústenos o no. No se cumplió, por ejemplo, con la ex ministra Duarte por parte del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué expectativas tienen ustedes de que se dé con Jorge Glass en el evento de que el gobierno mexicano le otorgue el asilo? Yo tengo absoluta fe y confianza en la palabra del presidente. Si no creemos en el presidente, él en campaña electoral, el señor Noboa, presidente constitucional del Ecuador, ha dicho que él no se va a prestar para retaliaciones políticas. Y siendo actualmente desde el 23 de noviembre presidente en funciones, ha dicho lo mismo y ha dicho que él no es anti. Usted lee, eso lo volvió a decir en la entrevista que le hace en la última edición de la revista Forbes. Él dice que no es anti, que no se va a prestar a ninguna retaliación política y que cuando le preguntan cuáles son sus líneas rojas,
Mi línea roja es no tener líneas rojas. De manera tal, yo tengo confianza de que si hay el asilo diplomático de acuerdo con la Convención Interamericana y que forma parte de la obligatoriedad de la OEA, la legislación de la OEA, el gobierno del Ecuador tendrá que obligatoriamente conceder el salvoconducto. Porque mire, todo esto es un espectáculo de retaliación y de venganza política de la fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque Jorge Glass es un alto dirigente también de la Revolución Ciudadana y el partido Movimiento Político Revolución Ciudadana presentó, como todo el Ecuador lo sabe, una solicitud de juicio político contra ella. Y esto es un acto de retaliación, lo que hizo la semana pasada, querer de manera arbitraria, sin orden competente de autoridad. Ahora ha dicho, no, si no tiene boleta de detención, quiero que venga la fuerza donde mí. ¿Qué es eso? ¿Y movilizar qué significa? Irse contra la voluntad de la persona. Y eso en una escalada arbitraria e inconstitucional. Y eso Doctor motivó Franco, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muchas gracias a usted.